Pau, yo tengo una duda. Yo soy muy de la idea del que el lenguaje está vivo, es mutable y que las palabras tienen un peso muy fuerte. Lo es. En ese sentido, ¿qué nos puedes decir del lenguaje inclusivo? Porque al final creo que mucha gente no está de acuerdo y tiene mucho odio. O sea, yo cuando escribo en redes la X, yo no puedo hablar inclusivo porque me cuesta trabajo. O sea, con la M cuesta trabajo. Sí. E intento hacer los y las. Lo intento como para integrar más la parte femenina y el lado de las mujeres. No sabes cómo me trolean cuando hago los y las y cuando pongo la X, la gente, principalmente los hombres, se ponen muy locos conmigo. En ese sentido, ¿cómo dirías? A ver. Es que vas a ver levantando la manita. No, antes de que respondas, por favor, es que eso, o sea, lo que tú mencionas, no, o sea, sí es el lenguaje que está cambiando, pero tiene atrás un bagaje impresionante. Ay, querido Javier, pero eso ha pasado siempre. No, pero si yo digo hotzinquear, pues es una palabra que a nadie le importa. Es que a ver, a mí eso me encanta porque hay mucha gente que sí dice, no, es que la teoría de género, ¿no? Están aquí queriendo, las feministas o nos quieren meter esto. O sea, al final se nos olvida que la lengua es ideología. O sea, siempre ha sido ideología, toda la vida. Tú usas una palabra y a lo mejor, y es que esa es la cosa, que a veces no tenemos la conciencia de por qué estamos usando una palabra en lugar de otra. Y yo pienso en este ejemplo siempre porque, no sé, el ejército se encuentra a 3 personas y las abate. Nunca las mata, ¿eh? No. Las abate. O sea, tú tomas una decisión al escribir, abatieron a 5 personas en la carretera, en lugar de decir, el ejército asesinó a 5 personas, porque hay una carga ideológica claro. de muchas creencias detrás, exactamente. Pues eso pasa con todo. O sea, y aquí te estoy poniendo un ejemplo que no tiene nada que ver con lenguaje incluyente. ¿Qué pasa? Evidentemente aquí, o sea, estás pegándole a una estructura que ha sido, o sea, que creo que remueve totalmente la forma en la que comprendemos el universo, ¿no? O sea, ese era mi comentario. O sea, no es nada más el lenguaje inclusivo per se, sino todo lo que representa. Claro, total. Y es que sí, o sea, porque al final es decir, oye, a ver, tú ahorita me decías, ¿no? Uso las y los, ok, pero ¿y qué pasa con las personas no binarias? O sea, el utilizar solamente el masculino y el femenino excluye a un número de personas que no se identifican ni con el masculino ni con el femenino. Entonces ahí, o sea, también hay cosas que tenemos que repensar. ¿Por qué? Porque pues yo te lo digo, yo nací en el año 80, creciendo, o sea, y crecí siempre como con la idea de que existe masculino y femenino, nada más, ¿no? Y a lo mejor sí puede haber personas homosexuales, sí, totalmente, pero, o sea, ¿cómo está esto de que haya personas que no se identifican con el masculino o con el femenino? O sea, nos cuesta trabajo entender esos cambios, pero hay que hablar de esos cambios, ¿no? Y te preguntaba, por ejemplo, en Instagram, que hace poco creo que alguien se enojó además por la pregunta que te dice, lo de presidente, que termina en E, pues, ¿no? O no es A o es O, ¿no? O, por ejemplo, juez, pues es la juez o la jueza. ¿Por qué? O sea... Lo que pasa es que ahí tenemos diferentes tipos de sustantivos. No me quería poner muy maestra. Este es un programa de ñoños. Este es un programa de ñoños. La ñoñez, aquí estamos explotando nerdómetros y nos encanta. Bueno, hay diferentes tipos de sustantivos. Entonces, por ejemplo, tenemos sustantivos comunes en cuanto al género y sustantivos variables. Hay otros 3 tipos de sustantivos, pero específicamente nos importan estos. Y los comunes en cuanto al género es que tenemos la misma palabra para el género masculino y femenino, que es el reconocido académicamente hablando, pero digamos que también para el neutro. Y tenemos el variable que tiene una terminación para el masculino, una para el femenino y una para el neutro. Entonces, por ejemplo, juez es un sustantivo variable. Es decir, tiene una forma para el masculino, una para el femenino y entonces tendría una para el neutro. Juez, jueza, juece. Juece. Okay. Sería con C. Y luego tenemos el común en cuanto al género, que puede ser periodista, ¿no? El periodista, la periodista, le periodista. O sea, se mantiene exactamente igual la palabra. El único cambio, como lo hago ahora, es en el artículo y en los adjetivos. Le periodista inquisitive, ¿no? Por decirte algo. O investigative. Ahí es como sería el cambio. Ahora, en presidente es un súper tema porque primero mucha gente no acepta que presidente es un sustantivo variable, pero incluso en lo más conservador y señoro que tenemos, que es el diccionario de la lengua española, está como un sustantivo variable. O sea, es presidenta, el presidente, la presidenta. Y está ahí desde 1803. Y en el inclusivo sería presidente también. Sería presidente. Entonces, ¿qué pasa? No se convierte en un sustantivo común en cuanto al género. El presidente, le presidente. Y la presidenta. Y la presidenta.
O sea, la presidenta sigue siendo la presidenta. Porque pues en una de esas el próximo año tenemos presidenta, ¿no? Pues la presidenta. Puede ser. Hablando de la X de Twitter. Exacto. O quién sabe, no sabemos, ¿no? O la otra, ¿no? Exacto. Hashtag es Claudia. No, ¿qué te pasa? No estamos diciendo que... La X de Xochitl. Claro. Xochitl. No sabemos. Pero sería la presidenta, evidentemente. Como ahora tenemos una ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchas Nosotros los Clones.